Recording in progress. Buenas tardes, perdón, buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal, profesora. mamá? ¿Cómo está, Marín? Parece que mañana de todas maneras va a haber paro, ¿no? Ujú. Sí, la situación cada vez está peor. Ujú. Seguimos esperando a sus compañeros. Parece que la señorita Janet, bueno, no tiene audio. Janet Durán. Bueno, seguimos admitiendo. Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les van en sus clases? Ahí, profesora, tratando de avanzar. Mm, ya terminan ustedes terminan este semestre, ¿no? Sí, Sí, profesora. ¿Qué tal con el cambio, con la nueva directora? ¿Va a haber algunos cambios? ¿Les han dicho algo? Todavía no se ha presentado la directora con nosotros. Mm, ya. Bueno, esperemos que no haya ningún cambio. Ustedes sigan con sus planes, ¿no? Como lo habían programado. De hecho, que ya terminan, son 3 años. Ustedes comenzaron a medio año, ¿no? O por la pandemia les extendieron hasta mitad de año. A finales de la pandemia empezamos a medio año. Ah, Somos, agosto del 2022. ya. Ah, qué bueno.
O sea, ustedes ya empezaron con 3 años, ¿no? Ya no era 4. Ah, claro, sí. Yo sí estudié el de 4. Sí, antes era 4, ¿no? Ajá, así es. Bueno, chicos, ahora sí ya creo que estamos todos completos. A ver, hoy día vamos a hacer un tema que prácticamente es documentos y procedimientos de control, ¿no? Los documentos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Vamos a volver a hacer mención a todos los documentos que hemos venido trabajando, ¿no? Que si la política, que si los objetivos, ¿no? Ese tipo vamos a hacer un recuento, ¿no? Prácticamente para ver que estos documentos, ¿no? La idea es que esto funcione como un sistema, ¿no? De gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y control también, ¿no? Que es esencial para asegurar que toda la información esté actualizada, ¿no? Accesible y correctamente gestionada. Porque ya sabemos que todos los documentos que se crean en una institución deben ser difundidos, ¿no? Y deben ser, y lograr, ¿no? El compromiso de cada una de las personas que integran esa institución. Y ustedes sí saben y tenemos en claro que el sistema de seguridad y salud en trabajo que busca, ¿no? Controlar los accidentes de trabajo y los problemas de salud laboral, ¿no? De los problemas de riesgo, profes- los riesgos laborales que tiene cada profesión, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, ya también hemos identificado, tenemos las caídas, el peso, problemas de físicos, ¿no? Por el peso, ¿no? Problemas también de salud en el sentido respiratorio, por los espacios con los que a veces están destinados los archivos, ¿no? Entonces, ya creo que ahora sí están todos. Así que he recopilado, estuve revisando entre los videos y me pareció encontrar un video bien interesante. ¿Por qué? Porque este video nos hace alusión, incluso ustedes se acuerdan, algunos supongo que todavía después los pasaron los meses, han comenzado a trabajar, ¿no? Y para que la institución volviera a funcionar, ¿no? Pudiera trabajar de una manera, entre comillas, regular, ¿no? Normal, pero regular, ¿no? Tenían que cumplir con un plan de trabajo para el COVID, ¿no? Entonces, justamente este video que conseguí nos hace una difusión de ese documento, ¿no? Que desde entonces se encontró, bueno, fue prácticamente obligatorio cumplimiento. Incluso mi institución me acuerdo que mandó a, igual y casi todas las instituciones, ¿no? A redactar ese plan de trabajo de seguridad contra el COVID, ¿no? Y ustedes saben que fueron los centros comerciales más grandes los que implementaron, ¿no? Para que pueda asistir el público. Entonces acá tenemos, lo descargué, pero ya veo que ya no lo encuentro. Entonces vamos a verlo un ratito como para que, pero primero tengo que volverlo a encontrar. Y la toca está que se reinicia, he tenido que agarrar mi computadora. Bueno, vamos a compartir, pero primero tengo que bajarlo porque no lo encuentro. No lo encuentro descargado. Bien. No hagas colas interminables. Pide tus compras en Pedidos Ya Market. Profesora, no está compartiendo. Sí, sí, un minuto, un minuto, un minuto. Ahorita Buenas ya. noches, chicos. Gracias también a... Ahora sí. Regreso con ustedes para compartir. Ya. Compartir. Mm, eso mismo. Ay. Acá.
Ahora sí creo. Voy a ponerlo aquí un poquito más grande. CSO por la invitación. ¿Así? El día de hoy Ahora sí. vamos a trabajar el tema de gestión documental. Ahora La sí, idea es que a ¿escuchan? la medida que vamos, ¿Todos escuchan bien? Escucha, Ya, ok, Sí, chicos. profesora, sí se escucha. Ya, ok. desarrollando las diapositivas, si alguien tuviera alguna duda sobre los documentos en sí, nos lo envíen por el chat o en todo caso pidan para participar como mensaje interno y vamos a empezar. Los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo lo van a Tomen poder nota, ya encontrar saben que detenidamente luego en esta diapositiva. Vamos a revisar lo que es la política de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual, el programa anual, el plan de emergencia, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, y bueno, ahora que también se dice IPERSE, ¿no? Por el tema de controles, mapa de riesgos, toda la documentación relacionada al proceso electoral, que bueno, ahora ustedes saben que por el tema de la pandemia salió una normativa en la cual se prorrogaba la vigencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero siempre y cuando pues no se pueda realizar dicha elección, ¿no? Aquí vamos a hacer algunos hincapiés al respecto. Luego encontramos todo el tema del libro de actas del comité. Recuerden que esto es ¿Qué tiene general. que contener esas actas? ¿Cómo Cualquier tiene que institución. manejarse ese libro? El tema de registros obligatorios por ley. Vamos a ver el tema de plazo de conservación. La política de alcohol y drogas, que es para un sector específico. Las recomendaciones que deberíamos adjuntar a los contratos de trabajo y que muchas veces no lo cumplimos y que ya es materia que se viene fiscalizando. El análisis de trabajo seguro, los permisos, ¿no? De alto riesgo. Ahora lo que más está como requisito para el tema de la reactivación de actividades, que es el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID. Y otros documentos de gestión, como por ejemplo la carta que se le usa a los miembros que van a ser representantes del empleador en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, alguno que otro cargo donde se le haga llegar el reglamento, porque a veces la autoridad lo que solicita es que se acredite esa entrega. Entonces vamos a ver algunos modelos o el texto que debería tener dicho documento. Entonces vamos a iniciar con la política, porque bueno, como todos sabemos, de acuerdo a la ley y el reglamento, el primer documento que debe contener nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es justamente la política, ¿no? Que la política es el conjunto de principios que en este caso básicamente se resume en el compromiso del empleador. ¿Por qué? Porque este documento es suscrito por el gerente legal, representante legal, y además vamos a ver los requisitos que contienen. Ahí, como pueden verificar, es un manifiesto formal y de alguna manera, si ustedes ingresan a la página web de muchas empresas, van a poder encontrar su política de calidad, su política de seguridad y salud en el trabajo. Algunas empresas tienen una política integral. Si alguna de ustedes tuviera esa situación de tener una política integral, pues vamos a conocer qué es lo que tiene que tener esa política integral para que pueda ser válida y no pueda ser sancionada por la Superintendencia de Fiscalización Laboral, ¿no? Entonces vamos a verificar eso. La política tiene que ser una DECA, ¿no? ¿Qué significa DECA? Tiene que tener una difusión. Nosotros tenemos que difundirlas a todos nuestros trabajadores. Al inicio, por ejemplo, cuando implementábamos el sistema de gestión hace ya 5 años atrás, y cuando queríamos acreditar el cumplimiento de este requisito, pues lo que hacíamos era hacer políticas acrósticas, ¿no? El nombre de la empresa sí es muy corto y nos permite un acróstico, de tal manera que los trabajadores tuvieran la facilidad de memorizar, no en sí el texto, pero sí por lo menos los principios de dicha política, ¿no? Entonces es importante la difusión y acreditar esa difusión, ¿no? Aquellas empresas, por ejemplo, que tienen área de recursos humanos y esa área de recursos humanos le entrega los documentos relacionados a seguridad y salud en el trabajo, yo les invito a implementar un registro donde coloque ahí, ¿no? Yo, trabajador tal, con DNI tal, en el área tal, declaro bajo juramento haber recibido los siguientes documentos. Ya aquí podemos entregar la política de seguridad, el reglamento, los demás políticas, los manuales respecto a dicho puesto,
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es una forma que tendríamos para declarar la difusión. Otro tema también que hay que recordar es que de acuerdo a la ley de reglamento de seguridad, es uno de los documentos que tienen que estar exhibidos, ¿no? En algún momento cuando hemos recibido la inspección de algún inspector, tanto del Ministerio de Trabajo cuando existía en esa época y ahora ya de SUNAFIL, ellos al ingresar al centro de trabajo lo primero que preguntaban es ¿dónde está tu política? ¿No? Y incluso en alguna oportunidad cuando la política estaba en una hoja simple y pegada en la pared, preguntaban, pero y observaban, obviamente, no te multan por ese tema, pero son pequeñas singularidades que quiero compartir. Y decían, bueno, esta letra es muy pequeña, ¿por qué no la publicas más grande, no? Y así sucesivamente. Otra recomendación que les doy es que esta política sea difundida en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces cuando he visto algunos reglamentos de seguridad, hablan la política, ¿qué es la política? Y nada más. Entonces deberían pegar tal cual como está su política publicada o como la den en sus documentos en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí está la D de difundida, ¿no? Luego tenemos la E, ¿qué significa? Específica respecto al sector, ¿no? Por eso yo los invito a que cuando tengan la oportunidad de asesorar, ustedes que forman parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se tomen el tiempo de que su redacción indique a qué sector pertenece, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una empresa de transportes, pues hablaré de los ómnibus, de las áreas operativas, de los terminales. Si estoy en una área relacionada a restaurantes, pues de los locales, ¿no? Sobre todo tendríamos que citar sí o sí a los clientes, a los comensales, y así si estoy en una pesquera también, de las embarcaciones y así sucesivamente. No tiene que de la lectura verse que que es determinado a un sector específico. Luego la C de concisa, y aquí tiene también que ver con el tema de que tenga una redacción clara para los trabajadores. Si ya es difícil que los trabajadores conozcan en parte general, así lo que dice tu política, será más difícil si tú no tienes una redacción clara. Entonces, para aquellas empresas que están comenzando, sí les recomiendo que los principios que dice la norma y el reglamento, que ya lo vamos a revisar más adelante, lo coloquen así en esas palabras claras, como por ejemplo, el tema de la participación de trabajadores, el tema de cumplir con la normativa legal, y así no tengan una redacción que a los trabajadores no les ayude a entender, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos después de concisa, tenemos el tema de actualizado. No, muchas empresas no consideran necesario hacer algún cambio el próximo año, por ejemplo, en su política, ¿no? Todos los años una política tiene que tener una actualización. Entonces, algunas empresas a mí me dicen, no, conversando con los jefes de seguridad me dicen, no necesitamos o no consideramos necesario ninguna modificación en nuestra política, la queremos conservar. Bueno, pues entonces igual tienes que cambiar la fecha, es decir, la política tiene que estar fechada de acuerdo al año de revisión. Además, tiene que tener ahí en el cuadro correspondiente revisión 1, 2, 3, 4. Hoy por hoy, ese sector público que, bueno, ya conocemos un poco la realidad que no tienen el sistema desde hace mucho tiempo, muy pocas las municipalidades que el año pasado han empezado, por ejemplo, la implementación o a más tardar el anterior, pero las empresas privadas, dependiendo de la fecha de obligatoriedad, pues ya deberían estar por lo menos en la revisión 5 o 6, aunque la política que se haya determinado hace 4 o 5 años sea la misma, ¿no? Pero tiene que tener ya diferentes revisiones. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí probarle a la autoridad que realmente sea actualizado. ¿Qué vamos a tener en cuenta además? Yo les recomiendo. Como la política es el documento que emite el empleador, si ustedes tienen un comité de alta dirección o si no lo tienen, son representantes de alta dirección, imaginémonos gerencias, ¿no? Jefaturas, lo reúnan y en esa oportunidad se coloque un acta donde se apruebe se apruebe la política por parte del gerente general. De esa manera ustedes acreditan que hay esa revisión, ¿no? Porque además de que sea una política actualizada, pues la revisión es importante acreditar. Un acta simple, así, reunidos tal fecha, tal personas, el gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos, revisaron la política
de tal fecha, ¿no? Del año anterior, y considerando los resultados de la evaluación del sistema del año pasado, consideran que sigue siendo acorde a la empresa, ¿no? Copian la política, cambian el tema de la revisión y todo firme. Y de esa manera ya pueden acreditar que esa política ha sido revisada, está actualizada, ¿no? El tema de fecha es importante, tiene que ir la fecha, el nombre del representante legal y la firma. No, a veces no, mire, es obligatorio colocar el nombre del representante legal que no queremos por el tema de que, no sé, pues imagen institucional nos dicen que no. Lo importante es la fecha, el cargo y la firma. Colocar específicamente el nombre, pero sí es importante la firma y además colocar qué representación tiene esa persona en la empresa. Luego, estos son los principios que debe cumplir la política. Se tiene que hablar sobre el tema de la prevención, ¿no? ¿Qué se va a prevenir? Se va a prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales o ocupacionales. El cumplimiento es importante porque tiene que cumplir con lo que dice la normativa vigente. Entonces, en algún momento de la política tenemos que colocar ahí que la presente política cumple con la normativa vigente, nacional vigente, ¿no? Consulta y participación. Es importante que coloquen ahí. La empresa ABC se compromete a incentivar la participación y consulta de todos nuestros trabajadores para la elaboración de los documentos del sistema de gestión. O si tenemos, dependiendo de los objetivos que vamos a proyectar ese año, en la elaboración del IPER, en el tema de la aprobación del plan de capacitación, porque de alguna manera los trabajadores, por medio de los representantes de su comité, también participan en eso, ¿no? El tema de la mejora continua es importante porque al tratarse de un sistema de gestión, un sistema siempre implica una mejora continua. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, en algún momento hemos implementado un reporte que se llamaba de aptos y condiciones subestándar, en la práctica, con la colaboración de los miembros del comité y de los trabajadores en general, siempre hemos agregado algún acto o alguna condición para que de alguna manera los trabajadores que no tienen mucha formación en seguridad de salud en el trabajo, pues puedan marcar la opción que corresponda y poder reportarlo. Ese es un ejemplo. Luego tenemos el tema de la compatibilidad. A la fecha existen muchos sistemas. ¿No? Está el tema de calidad, ahora el tema ambiental, también está el tema de protección de datos personales. Entonces la empresa hoy, por normativa nacional, está obligada a implementar otros sistemas. ¿Cuál es el tema o qué es lo importante? Es poder acreditar que dicho sistema, es decir, el de seguridad y salud en el trabajo, está acorde y es compatible con estos, ¿no? Aquí tenemos un taller, a ustedes se les envió ya los documentos y la información y van a poder abrir un cuadro donde se llama Criterios de Evaluación de la Política de Seguridad de Salud en el Trabajo. Si ustedes lo revisan, van a encontrar los requisitos que he comentado antes con el tema del DECA. Además, van a poder encontrar los principios que hemos desarrollado en la diapositiva anterior. No, eso le va a permitir, en su caso, poder evaluar. Dicho cuadro es un cuadro resumen que se extrajo del cuadro de la Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo que aprobó SUNAFIL en una superintendencia, es decir, es el que utilizan los auditores cuando van a las empresas. Si ustedes a conciencia evalúan su política considerando esos criterios que hemos podido compartir ahí, van a poder revisarla conscientemente y van a poder de alguna manera prepararse para tener los documentos que necesiten ante una fiscalización, porque ahí dice, tiene que estar difundida ya, ¿cómo acredito que lo difundí? ¿No? Tiene que estar en conocimiento de todos los trabajadores, al alcance de todos los trabajadores, ok, tiene que estar fechada, actualizada, ok, la mía que tengo ahora, qué año tiene, quién la firma, ¿no? Entonces esas situaciones van a poder abordarlas en ese checklist que se les alcanza. Hasta aquí tenemos alguna pregunta sobre el tema de la política para poder avanzar. No. No. Ya. Sobre el tema de la política, ¿ha sido un criterio fiscalizar? Es decir, ¿SUNAFIL ha fiscalizado este tema? Bueno,
Les comento, existen dos procedimientos donde se estaba imputando el tema de la política. No llegó a montarse a la empresa porque la autoridad que realizó la supervisión no calificó correctamente en el supuesto no tipificó correctamente el tema de no contar con la política cumpliendo con los requisitos. ¿Qué requisito era el que estaba fiscalizando? El tema de la difusión, ¿no? Porque decían, se multa a la empresa por no cumplir el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo respecto a la política. No, el reglamento dice ahí como un acápite que tiene que contener el reglamento de la política, pero no dice que la política tiene que cumplir estos criterios, estos principios, perdón, que están aquí, ¿no? Entonces decían que no era tipificada correctamente, lo cual es cierto. Por eso es que la empresa no llegó a ser multada, ¿no? Pero si lo hubieran tipificado correctamente, pues sí, la empresa no hubiera podido acreditar que dicha política había sido difundida a los trabajadores, ¿no? Y en el otro ocurre lo mismo, ¿no? Tampoco es multada por el tema que no se tipificó correctamente. Bueno, chicos, no, deja de compartir. ¿Qué les pareció? Nos hablamos de un tema específico, pero ahora vamos a hacer alusión a todos. No sé, pero lo veo diferente la presentación de la parte de participación. Ya, bueno. Entonces, como han visto, hemos repasado lo que es, ¿no? La política, que es el punto de partida, ¿no? Es uno de los documentos obligatorios y recomendados, ¿no? Que son las políticas y planes, políticas sobre salud en trabajo, el plan anual de la seguridad y gestión de la seguridad y salud del trabajo, los objetivos. Después también tenemos las evaluaciones y diagnósticos a través de la evaluación inicial, del diagnóstico de condición de salud de los trabajadores, la evaluación de riesgos. Después tenemos la matriz de riesgos, que es la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, el IPER. Después los procedimientos operativos, procedimientos seguros de trabajo, protocolos de emergencia, protocolo de vigilancia epidemiológica. Después también tenemos los registros, inducción y de reinducción, las capacitaciones, los reportes de investigación de incidentes y accidentes, las inspecciones de seguridad, las auditorías internas, la entrega de elementos de protección personal y las evaluaciones médicas. Esos son los documentos. Vamos a pasar ahora a seguir compartiendo la clase. Me parece que... No, ¿y ahora dónde está la clase? Se me perdí. A ver, un ratito, ¿eh? Vamos a dejar. Un ratito. Voy a buscarlo. ¿Pueden ver? Sí, profesora. Ya, ok, chicos. Entonces, vamos a repasar. Nuestra clase es o sea, el tema gestión, es introducción a la gestión de riesgo. No, este es es sintetizando, ¿no? Porque el tema completo en su sílabo diciendo documentos y procedimientos de control de documentos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Gestión de riesgos, documentos y control en el sistema de seguridad y salud trabajo, ¿no? ¿Qué buscamos con esta gestión? ¿No? La gestión busca la efectividad, ¿no? De riesgos es vital para garantizar un entorno laboral seguro y saludable, ¿no? Siendo una buena gestión. En ese enfoque, los documentos y el control de los mismos en el sistema de seguridad y salud del trabajo son fundamentales para prevenir accidentes y promover el bienestar de los empleados, ¿no?
Buenas noches, chicos. Gracias también a CSO por la invitación. El día de hoy vamos a trabajar el tema de gestión documental. La idea es que a la medida que vamos desarrollando las diapositivas, si alguien tuviera alguna duda sobre los documentos en sí, Había estado viendo en mi otro computador, en mi laptop, y recién se acaba de actualizar toda completa. Más de 20 minutos. Entonces, me disculpan esto, un ratito voy a apagar. Bueno, entonces, esto es lo que buscamos, ¿no? La finalidad de tener todos estos documentos de control, todos estos documentos, ¿no? Buscamos que se lleve de una manera efectiva lo que vendría a ser la gestión de riesgos, ¿no? Entonces tenemos aquí dentro de los documentos y vamos a hacer alusión a los tipos de documentos usados, los procedimientos para su creación, control y distribución, así como los mecanismos de auditoría para asegurar la mejora continua del sistema, ¿no? Del sistema. Por ejemplo, ya. Luego tenemos un repaso de lo que es la gestión de riesgos, proceso sistemático para identificar, evaluar y controlar factores que pueden causar daño en el trabajo, ¿no? Ya tenemos en claro que su objetivo es minimizar accidentes y las enfermedades laborales, ¿no? Su importancia porque garantiza un ambiente laboral seguro, protege al trabajador y cumple con las normativas vigentes, facilita la toma de decisiones informadas para prevenir accidentes. Y acá sí. Entonces ya entramos a los tipos de documentos, ¿no? En un sistema de gestión. Bueno, ya habíamos visto de una manera bastante detallada lo que es la política y los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en la política les parecía interesante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Nos sugiere la autora o la expositora, nos sugiere el hecho de hacer tipo un acróstico, ¿no? Como para recordarlo. Si bien es cierto, no lo vamos a memorizar, pero al menos tenerlo presente, ¿no? Y nos hace incluso, sintetiza con un acróstico del famoso decano que dice, ¿no? La difusión permanente, todo documento de gestión, para su efectividad tiene que ser difundido, ¿no? Tiene que ser difundido en la mayor amplitud. Y otra de las cosas que dice que es bien cierto, una política es específica, ¿no? En el sentido como, por ejemplo, nosotros cuando comenzamos a identificar o para redactar nuestra política tiene que estar orientado a las actividades propias que hacemos, ¿no? Ya le decíamos que nosotros después luego nos integramos a un todo que vendría a ser a la institución, pero como las actividades son específicas nuestras, entonces debemos señalarlo de una manera oportuna para que esto sea a su vez eh, incorporado, ¿no? al de la institución. Incluso por eso, por ejemplo, eso va a permitir también a la hora de difundir y hacerlas, por ejemplo, establecer capacitaciones, incluir, ¿no? Acciones específicas que orienten y que nos den que nos brinden la capacitación que necesitamos, ¿no? Para nuestra actividad propia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ella dice en el sentido que debe ser específico de acuerdo al sector, ¿no? Pero en nuestro caso vendría a ser de acuerdo a las actividades que cada una de las personas realiza, que cada actividades que realizamos, ¿no? Y después dice, lógico, una de las cosas que deben ser bien, todos los tipos de documentos, todos los documentos de gestión que se redactan deben ser concisos, ¿no? Lo más claro posible, ¿no? Una redacción clara, corre, ¿no? Que cualquier persona lo pueda entender. Esas son las cosas que también debemos tener en cuenta porque ustedes habrán visto que hay muchas directivas, muchos procedimientos, completan planes de trabajo completamente largos, ¿no? Sendos trabajos ahí. Entonces muchas veces la mayoría de nosotros ni lo leemos, ¿no? Cuanto más grande lo vemos, ni lo leemos, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita dijo algo bien cierto
Ustedes habrán visto, yo supongo que la mayoría trabaja incluso como locador de servicio, ¿no? Y está en lo que el TDR tiene como 10 13 páginas, copias, y muchas de ellas tienen que ver con lo que es la seguridad y salud del trabajo, donde se le especifica al trabajador, ¿no? Que está ingresando, todos los riesgos que debe tener en cuenta, además de tener los términos de referencia, además de tener lo que es la seguridad y salud del trabajo, también tiene la norma de de la gestión de la corrupción, contra la corrupción, no te haciendo la mención. También tiene lo que vendría a ser la gestión de buenas prácticas de la institución. Por eso tiene, bueno, mi institución tiene como 10 páginas, que ya nosotros solamente cambiamos, cuando yo cada vez que tengo que hacer TR, solamente cambio en objetivos, el entregable, porque el resto es un como una copia permanente, pegar y copiar, porque es lo mismo, ¿no? Ya está incluido, ¿no? Ahí, por ejemplo, como le digo, ahí también está la norma de seguridad y salud del trabajo. Entonces, y cuando decimos específicas, la difusión, casi todos los instrumentos o tipos o documentos de gestión que se elabora en función a lo que es la seguridad y salud del trabajo debe ser debidamente acreditado la entrega a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en mi institución nos hacen firmar con una declaración jurada que lo hemos recibido. Si bien es cierto, a veces tenemos la obligación de leerlo, pero a veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, pero también ya recursos humanos se, bueno, pone en evidencia que sí lo ha entregado, ya pues tampoco no se lo puede leer, ¿no? Después, otra de las cosas debe ser actualizado, ¿no? Todos los instrumentos de gestión en una institución debe ser actualizado. Como por ejemplo, cuando nosotros incluso hacemos nuestros instrumentos de gestión archivística, también deben ser actualizados, ¿no? Por ejemplo, los planes de trabajo año a año se actualizan, ¿no? Y en algunos otros casos, ahora la norma de buenas prácticas de gestión demanda que, por ejemplo, uno esté revisándola, ¿no? Ahora te demanda que cuando tú elaboras así como una política, cualquier instrumento tenga una versión 1, una versión 2, un poco como que lo vayas de ahí la famosa mejora continua, que tú vayas revisándolo y haciéndole algunos ajustes, algunos cambios, ¿no? Y eso como se especifica de la fecha, ¿no? Ya no, como que ya no permiten que, o sea, no está válido cuando vienen las auditorías, ¿no? Ya no está válido que un documento tenga, pues, ¿no? Del año tal, ¿no? Del 20, y que actualmente una auditoría del año 24 lo admita, no lo admite. A menos ya te está observando, posiblemente luego te está observando, ¿no? Y otra de las cosas que me pareció interesante y nosotros también lo estamos viendo de manera permanente es el hecho de la compatibilidad, ¿no? Como incluso nosotros cuando hacemos instrumentos de gestión tenemos que ver con la parte de otras actividades que también, o perdón, otros procedimientos administrativos, otras prácticas que también forman parte de la administración pública, ¿no? Como son factores a favor del medio ambiente, ¿no? Acciones a favor del medio ambiente, de ahí, por ejemplo, lo que es el cero papel, ¿no? La política cero papel, ¿no? A favor del medio ambiente. También tenemos, como por ejemplo, siempre vamos a ver también el hecho de que lo que es la protección de datos, ¿no? Como nuestros documentos, nuestros instrumentos debemos también considerar todos esos aspectos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, decimos políticas y procedimientos, ¿no? Vamos a dictar cuando nosotros decimos, ¿no? Entonces, dentro de las políticas y procedimientos, tenemos políticas y planes, tenemos la política de seguridad como tal, ¿no? Y salud del trabajo. Y después también tenemos el plan anual de seguridad de gestión, ¿no? De, y seguridad y salud del trabajo. Después también tenemos los objetivos, ¿no? Todo eso dentro, esos aspectos, esos 3 puntos entran como primeros tipos documentales, ¿ya? Cuando nosotros decimos políticas y procedimientos, ¿no? Porque se establecen reglas y hay una metodología para la gestión de la salud del trabajo en la organización, ¿no? Y estos se especifican a través de estos documentos, la política, el documento como política, la redacción y seguridad, el plan anual y los objetivos, ¿no? Después también tenemos registros, ¿no? Y eso también hemos visto donde los documentos se evidencia su cumplimiento, ¿no?
Y ahí que decíamos la parte de la difusión y siempre hacer un registro, una acta pequeña, algo que estemos nosotros, posteriormente podemos evidenciar que hemos cumplido, ¿no? Y también dentro de los registros que también se llevan son los registros de accidentes, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, bueno, en otras instituciones que también he trabajado, siempre se está llevando permanentemente el responsable de seguridad y salud del trabajo o salud ocupacional, ¿no? Un registro de los accidentes que se hayan suscitado dentro de la institución. Entonces está, incluso pide evidencia, pide fotografía, pide cómo fue, todas las personas que lo vieron, ¿no? Y después, otra de las cosas que también están como registros, cómo se evidencia el registro de la asistencia, no de las capacitaciones. Se programan capacitaciones anuales con carácter obligatorio. Entonces, lo que hacen es, antes de comenzar la reunión, ¿no? Hay un registro donde, para evidenciar que efectivamente se han llevado a cabo las capacitaciones, ¿no? Y después periódicamente también les comenté que también se pasa por todos los ambientes para hacer un monitoreo de cómo se está llevando, ¿no? Todos los procedimientos, todas las indicaciones que se le da en función de la seguridad y salud, ¿no? Que deben llevar a cabo los trabajadores para no tener problemas de accidentes, ¿no? Después también tenemos, y estos registros también se convierten posteriormente en evidencia del trabajo que se lleva a cabo. Después tenemos los planes de emergencia, ¿no? Que son guías que guían a los colaboradores en la respuesta correcta ante situaciones críticas, ¿no? Como por ejemplo, planes de emergencia para evacuación, ¿no? Para siniestro, para un siniestro, llámese siniestro incendio o no, una inundación, dependiendo. Estos planes de emergencia muchas veces se desarrollan dependiendo en dónde estamos, ¿no? Ustedes saben que hay zonas que son mucho más propensas a tener problemas de, de, de clima en el sentido de lluvias, ¿no? Como torrenciales, como por ejemplo en en enero, en verano, Tumbes y Piura, ¿no? Son una de las zonas que más afectadas se ven por el fenómeno del Niño, ¿no? Y hay zonas que realmente toda esta temporada de invierno sufren unas lluvias torrenciales, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que a veces se tenga que elaborar planes de emergencia, ¿no? De acuerdo a la situación en el contexto donde nosotros nos desarrollamos. Ya hemos dicho la vez pasada, por ejemplo, el hecho de que uno del plan de emergencia es la evacuación ante el riesgo de sismo, ¿no? Porque eso es general, ¿no? Saben que siempre estamos en una zona que es propensa a nosotros pasar un sismo. Incluso actualmente, si ustedes revisan los periódicos en cuestiones de emergencia, se ve que están anunciando que ha habido mucho tiempo que no ha habido un sismo superior a 7 puntos, ¿no? Entonces que puede haber, ¿no? Un silencio sísmico, dicen, ¿no? Entonces que puede haber un sismo superior a 0,8, lo cual demanda que va a ser prácticamente va a estar Lima, ¿no? Porque muchas de las ciudades no están no tienen en cuenta muchos factores, ¿no? A la hora de construcción, ¿no? A la hora de urbanizaciones, entonces no tienen en cuenta los factores de riesgo que podría afrontar ante un eventual sismo, ¿no? No se hace estudios correctos y veraces de lo que es en cuestiones de los pisos, ¿no? De los suelos, que tan firmes sean. Porque en algunos tiempos, por ejemplo, en tal distrito solamente se permitía casas de 5, o perdón, claro, edificios 5, 10, 5 pisos como máximo, ¿no? Y ahora ustedes han visto prácticamente casi todos los distritos, nadie mide. Santa Anita puede haber 20, San Agustino puede haber a 15, 20. Surco igual, entonces ya no hay, ¿no? Y sabemos muy bien que todo a nivel nacional y acá, sobre todo a nivel de Lima, todos los suelos no son los mismos. Pero como ahora las cuestiones administrativas, bueno, ustedes saben que se ha apresado muchas cosas y estamos en este problema, ¿no? Y esperemos que realmente no haya un sismo, porque imagínense esos edificios que se hayan construido en suelos que no son lo suficientemente firmes como para que puedan construirse 10, 15, 20 pisos, se pueden imaginar. Ante un sismo superior a 7, 8 grados se van a caer como naipes.
Imagínense, acá en Santa Anita dice que hay 20 pisos, son edificios. Qué horror. Entonces, de ahí que se tiene que establecer planes de emergencia de acuerdo, ¿no? A las situaciones que cada entorno vivimos. Por eso nosotros decíamos que muchas veces nosotros que trabajamos en archivo, los ambientes no son los más idóneos, ¿no? Son los ambientes que nadie quiere, los ambientes que se improvisan, ¿no? Entonces, donde ponen nuestros documentos. Y siempre tenemos que estar viendo las zonas críticas. Entonces, eso nos demanda que nosotros hagamos instrumentos de gestión, ¿no? Planes de emergencia de acuerdo al ambiente donde nosotros estamos desarrollándonos, ¿no? Como por ejemplo en provincias donde tienen que soportar lluvias permanentes, entonces va a ser diferente sus planes de emergencia frente a Lima, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, o si no, también otra de las cosas que vemos también es la modalidad, los espacios que nos asignan, también es un entorno completamente adverso, ¿no? Y ustedes se han llevado su curso de conservación, bueno, sí lo han llevado el curso de conservación, ¿no? Hay factores de riesgo interno y externo. Entonces, muchas veces estos también van en contra de la salud nuestra. Porque si bien es cierto, el curso de conservación busca ac- que tomemos acciones preventivas a favor de la conservación de los documentos, ¿no? El sistema de gestión, seguridad y salud del trabajo protege la salud nuestra, ¿no? Entonces, ya. Después también tenemos los instructivos de trabajo, ¿no? Donde se detallan actividades seguras para las tareas específicas. Entonces, todo esto se hace a través de... un ratito, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos todos estos tipos de documentos, ya son las políticas y los planes que vamos a elaborar, política y seguridad, el plan anual y los objetivos. También tenemos la evaluación inicial con un documento y también tenemos el diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores, ¿no? Una evaluación general. Eso se lleva a partir de un registro y la evaluación de los riesgos, ¿no? Que se puede evidenciar a través de los registros, ¿no? Y también estamos manejando los, las matriz, la matriz de riesgo, ¿no? El IPER, y también tenemos los procedimientos operativos, que son procedimientos seguros de trabajo, protocolos de emergencia que debemos activar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, ante un siniestro de incendio o de inundación, ¿no? Debemos siempre tener un plan de trabajo para un plan de emergencia en el caso que tengamos que evacuar nuestro almacén, ¿no? Entonces podremos, si nosotros focalizamos de una manera asequible, ¿no? Los documentos más importantes, los documentos de valor permanente, podríamos sacarlos y ponerlos en otro sitio mientras estamos evacuando, ¿no? Porque también no nos podemos nosotros quedar al riesgo, un evidente riesgo, tenemos que salir. Pero si nosotros tenemos los documentos cerca que podemos salir y cada una de las personas ya conocemos lo que debemos hacer, eso va a ser mucho más rápido y efectivo, ¿no? Sin poner en riesgo nuestras vidas, ¿no? De ahí de procedimientos operativos tenemos, ¿no? Procedimientos, primero también tenemos que establecer los procedimientos seguros de trabajo. Ya hemos dicho, NAOPO, no colgarse de las baldas para hacer una búsqueda, ¿no? Que es más rápido que yo lo hago así porque la escalera está lejos, no, porque ya sabemos eso de que yo siempre lo hago, muchas veces ahí puede suceder el peligro, ¿no? Estamos siempre bien exponiéndonos al riesgo, ¿no? Ya de ahí debemos tener y hacer uso correcto de los equipos de protección, ¿no? O de las herramientas, de los instrumentos, de los muebles y equipos que tengamos que nos protejan, como por ejemplo, ¿no? Nada de estar colgándose las baldas, debemos jalar una escalera. Y otra de las cosas que también no hay sí, rápido para hacer es cargar las cajas, me las pongo al hombro de dos en dos. Hay dos cosas, ahí nos ponemos a dos cosas. Que los documentos salgan disparados, ¿no? Porque se nos cae, o de lo contrario, que nosotros nos afecte nuestra salud por exceso de peso y a veces también no solamente recordemos que es el exceso de peso, el problema ergonómico, sino que también el hecho de una mala postura, ¿no? Un mal movimiento con con el peso encima
puede traernos serios problemas, ¿no? Y los famosos protocolos de emergencia, ¿no? Como por ejemplo las zonas seguras para evacuar un caso de sismo o un caso de un siniestro, llámese incendio, llámese inundación, ¿no? Y ahí, bueno, en un caso también, por ejemplo, dependiendo dónde estamos, también los protocolos de vigilancia epidemiológica, en el sentido de que nosotros también debemos estar haciendo un recorrido cuando los ambientes son muy cerrados, ¿no? No nos vayamos a llenar de ratas, ¿no? O no nos vayamos a llenar de pericotes, porque ustedes saben que esos ambientes son propensos para esas crías, para que esos animales hagan sus nidos ahí, ¿no? Y también otra de las cosas que ya hemos conversado, que también tenemos el problema que si nosotros no mantenemos una limpieza adecuada, podemos vernos infestados de cucarachas, de hormigas, ¿no? Entonces, eso también debemos tener en cuenta. Bueno, traer los registros ya hemos visto, ¿no? También las capacitaciones, los reportes de investigaciones y las inspecciones de seguridad que quedan como registro, ¿no? Ya hemos visto esto, las auditorías internas y también incluso dentro del registro también quedan las famosas evaluaciones médicas, ¿no? Periódicamente en cualquier institución del Estado están obligados a hacer al menos una vez al año una evaluación rigurosa de todo el personal, ¿no? Incluso nos separan por grupos, pero de todas maneras pasamos una evaluación general. Y después de estas evaluaciones, de esta evaluación general, ya individualmente nos pasa 12, ya se dan los resultados y solamente en el caso de que el resultado sea un poco alarmante, ¿no? Entonces el médico ocupacional te llama y te hace las indicaciones del caso y está en la obligación de hacer un seguimiento para que tú hagas mejora, ¿no? Por ejemplo, te encuentran con problemas de salud, llámese presión alta, llámese diabetes, llámese exceso de peso, ¿no? Y te ponen a un rigor donde el, ¿cómo se llama? El médico ocupacional tiene que hacer un seguimiento permanente hasta que, hasta que tú logres bajar. En mi trabajo hicieron así todo un reto. ¿Ya? Entonces, todo esto estamos viendo. Luego tenemos los procedimientos para la creación y aprobación de estos documentos, ¿no? Lógico, tenemos la redacción inicial, ¿no? Los especialistas elaboran el borrador conforme a las normativas y necesidades. De ahí que, por ejemplo, en nuestro caso, para redactar, lógico, conocemos los procesos, tenemos conocimiento de los procesos, conocemos más o menos el ambiente, podemos redactar, ¿no? Para identificar los problemas, ¿no? Y establecer protocolos, establecer registros, establecer capacitaciones, ¿no? Viéndolo de acuerdo al tiempo que podemos proponer al menos una o dos veces al año, que incluyan esto, ¿no? Que los problemas de respiración, de problemas respiratorios que podemos tener por el manejo de la documentación de manera inadecuada, el no uso de los protectores, ¿no? Porque el ambiente de por sí es muy cerrado, el hecho de que estamos siempre cargando cajas, qué problemas nos puede traer a colación. Incluso ahora, otra de las cosas que también se está implementando es que debemos, cuando nos establecen los 20, cada determinada hora en mi trabajo es cada 2 horas. Bueno, el representante de Seguridad de Salud nos ha indicado que cada 2 horas debemos hacer unas pautas activas. No sé si en sus instituciones, por un periodo de 10 a 15 minutos, cada 2 horas. Y en una de esas también incluye el problema, ¿no? El distraer la vista de una manera, alejarnos de la pantalla, salir a un espacio un poco libre y hacer una distancia, mirar unos 3 minutos lejos. Cuanto más lejos, mejor, ¿no? Pues se trata porque dice que eso le permite dilatar al ojo, porque como está tan concentrado teniendo la pantalla, pues en algunos casos hasta 10, 30, perdón, hasta 30 centímetros como mínimo, incluso a veces más cerca. Entonces, eso nos permite mejorar nuestra vista, ¿no? Hacerla descansar. Después, la revisión, después que hacemos comenzamos con una redacción inicial, ¿no? Conociendo los procesos, conociendo nuestro entorno, teniendo en cuenta todas las consideraciones que debemos tener en cuenta para que redactarlo a nuestro
en función a las necesidades de nuestras actividades y luego integrarlo, ¿no? Al de la institución, para que de tal manera que cuando ellos dictaminen sus capacitaciones, dictaminen, ¿no? Hagan la evaluación incluso de la compra de los, este, de los elementos de protección de personal, nos den los idóneos, ¿no? Nos consideren, porque muchas veces uno también hay que sustentar la necesidad que sea este y que no sea lo otro, ¿no? Después de esto, una redacción inicial, tenemos la revisión técnica, donde ya se hace una validación por expertos, ¿no? Para garantizar la presión y aplicabilidad, ¿no? De ahí que nosotros también necesitamos hacer uso de un trabajo multidisciplinario, ¿no? Un trabajo en equipo. Algunas cosas nosotros no conocemos bien, pero para eso estamos, ¿no? Para preguntar a los especialistas, como por ejemplo, a la hora que comenzamos nosotros a identificar la necesidad de las luces de emergencia, de los deshumedecedores, entonces más cosas más técnicas, nos pueden ayudar los ingenieros que están en nuestro entorno, ¿no? Incluso hasta los arquitectos en cuestiones de espacio, ¿no? Cuánto espacio debemos tener más apropiado, ¿no? Entonces, con otras personas que tienen más experiencia y ¿no? pericia que nosotros, ¿no? Después, otra de las cosas que debemos apuntar que estos documentos tienen que tener una aprobación formal, ¿no? Porque es la única manera de luego comprometer que todo el personal lo cumpla. Generalmente muchos de ellos, casi todos están siempre firmados por la más alta autoridad, ¿no? O en su defecto por el gerente general o el secretario general, que prácticamente forman parte de la alta dirección, ¿no? Muchas veces por eso cuando uno ponemos los objetivos, el alcance, todos los trabajadores de la institución, indistinto su modalidad de contrato, ¿no? Y después otra de las cosas que debe ser, ¿no? Que tener en cuenta y en la comunicación, ¿no? Todos los instrumentos de gestión aprobados deben ser distribuidos, ¿no? De manera adecuada con todos los colaboradores y una capacitación. De ahí que cuando nosotros aprobamos un instrumento, debemos darlo a conocer, ¿no? Así sea una charla pequeña, ¿no? Hay que difundirlo. Después tenemos el control, ¿no? Ya también la autora, también con del video también nos dijo la necesidad del control de las versiones y actualizaciones de los documentos, ¿no? Y eso es cierto. Hoy en día, por ejemplo, ya no nos dejan publicar una directiva y que esa directiva sea eterna, ¿no? Están siempre revisando que sean las versiones actualizadas. Entonces, de ahí el control de las versiones, por eso es que muchas veces a la hora de, ¿no? Versión, dice versión 1, versión 2, ¿no? A medida que vamos actualizando, va cambiándose. Así no lo cambiemos en su totalidad, pero siempre alguna cosa tiene que actualizarse. Como por ejemplo, el cambio de la estructura orgánica nos demanda un montón. El cambio de local, por ejemplo, ¿no? Nos cambiaron de local, tenemos que actualizar algunas cosas porque ya no va a ser lógico. Si nosotros pues, tenemos un protocolo de seguridad, ¿no? Un protocolo de emergencia, no va a tener las mismas condiciones porque ya no son las mismas condiciones en las que se está llevando a cabo nuestro trabajo. De ahí que ya van a tener versiones 1, 2, 3, ¿no? Y eso también va a llevar, una vez que tenemos las versiones, aparte de actualizar la fecha, también actualizamos algunos datos, ¿no? Algunos datos, algunas cosas precisas que podemos mejorar, ¿no? De ahí también estos controles de versiones y actualizaciones de documentos también nos llevan, ¿no? Con la acción de la mejora continua que nos demanda toda acción, toda gestión que uno hace debe tener siempre, está orientado a eso, ¿no? Una mejora continua, ¿no? Entonces hay un registro detallado, ¿no? Donde se mantiene el historial con fecha, autor y detalle de los cambios realizados, ¿no? En el caso de que solamente se actualice la fecha, se puede poner solamente la fecha, ¿no? Y bueno, y el autor también, ¿no? En caso de cambios que se hayan hecho, se especifica. Después, ¿no? Una identificación clara, cada documento tiene versión o revisión visible para evitar la confusión. Efectivamente, porque puede ser el mismo documento, pero ¿no? La versión es la actualizada, la última, la 1, 2, 3, 4, ¿no? Y después una distribución controlada. También solo se entregan versiones vigentes para garantizar el cumplimiento efectivo, ¿no? Y después una revisión periódica. Se evalúan los documentos regularmente para actualizar los procedimientos y las normativas, ¿no? Que salen, ¿no? Como ustedes ven, cada vez salen generalmente, si bien es cierto, hay una ley vigente en el Perú, pero este no se sitúa, ¿no? De otras
otra legislación que también está en función a favorecer, ¿no? Y hacer mejoras dentro de la administración pública en general con beneficio a los administrados. Después tenemos una de las cosas, el almacenamiento y la distribución de los documentos del sistema sobre salud del trabajo, ¿no? Debe tener un almacenamiento seguro. En el caso que estos sean plataformas electrónicas, ¿no? En caso que sean plataformas electrónicas, pero en el caso de que tuviéramos que no fueran plataformas, también deben responder a espacios seguros, espacios, ¿no? Un archivo debidamente organizado, ¿no? Y lógico, con acceso restringido, ¿no? Y sobre todo ya hemos visto muchas veces que lo parte de los documentos electrónicos tienen otras características que nos demandan a poner mucho más seguridad, ¿no? Después un acceso controlado. Solo personal autorizado puede consultar, modificar o distribuir estos documentos. Y después una distribución eficiente, ¿no? En la parte de comunicación hay que comunicarlo, pero a su vez también su distribución tiene que ser de una manera segura, controlada y eficiente, ¿no? Se utilizan canales digitales y capacitaciones para asegurar que todos conozcan las normas. En el caso que estamos hablando de documentos electrónicos, pero en el caso que habláramos de documentos físicos, estos también deben ser distribuidos, ¿no? Pero con su registro para llevar un control de todo lo que nosotros estamos entregando. De ahí, incluso ustedes habrán visto, yo supongo que sí, también en la institución, la mayoría de instituciones públicas están entregando también el registro de ética, ¿no? Te hacen firmar, ¿no? El RIS, por ejemplo, el resto del reglamento interno también nos hacen firmar, ¿no? Donde el reglamento interno, donde se especifica todas las obligaciones que tienes, así como las atribuciones que la institución te da, ¿no? Entonces, estas deben ser debidamente establecidas. Ahora bien, no, todos estos aspectos van a buscar que garantizar un control efectivo de todos estos documentos de gestión, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y ya hemos visto también, por ejemplo, cuando decimos deben estar debidamente aprobado, ¿no? Por los responsables, ¿no? Y bueno, asociado muchas veces a la alta dirección, porque si no, las personas no lo van a obedecer, ¿no? Y ahora, en el caso cuando nosotros hicimos también almacenamiento y distribución de documentos, también podemos decir, ¿no? Archivo y conservación, ¿no? Las guardan donde lo estamos guardando, en físico vamos a guardar los documentos con un periodo determinado, ¿no? De igualito como son los archivos de gestión, ¿no? También tiene un plazo de permanencia. Porque si no, imagínense, nos llenaríamos de versiones. Basta con si tenemos ya, supongamos que ya vamos en la versión 10, entonces creo que dos versiones anteriores serían suficientes y las otras ya completamente desfasadas quedarían, ¿no? De ahí la necesidad también de eliminar, ¿no? Documentos obsoletos, como se convertirían esas versiones primigenias, ¿no? Después tenemos, estos también pasan a través de, ¿no? Las revisiones las auditorías y la revisión del sistema de control de documentos, ¿no? Ya hemos hablado sobre las auditorías internas, que son propios dentro de la institución, chequeos regulares para verificar la conformidad documental y a su aplicación. Es interno, luego las identificaciones de las no conformidades, ¿no? Se detectan errores. A través de estas auditorías y revisiones también tenemos, ¿no? La detección de errores, ¿no? O las desactualizaciones para corregir oportunamente. De ahí como por ejemplo podemos obtener un protocolo que fue firmado el año 20. Oye, están viendo estos 20, este instrumento se ha hecho, este protocolo de emergencia se ha hecho el 20, y estamos 25, incluso se ha mejorado, por ejemplo, el espacio, ¿no? En las oficinas se ha remodelado, ya como que ya eso está completamente desfasado, ¿no? Por eso dice que, ¿no? Con estas auditorías y revisiones de sistemas vamos a identificar, ¿no?
En algunos casos, errores que no lo habíamos no nos habíamos dado cuenta, o nos vamos a estar dando cuenta que están desactualizados, ¿no? Como por ejemplo, cuando vemos el sistema de las versiones que tenemos de algunas directivas, ¿no? Incluso los mismos objetivos, podemos ir actualizando. Después también esto que nos conlleva, identificamos las no conformidades que nos permite detectar errores o desactualizaciones que nos permiten, ¿no?, hacer acciones correctivas, ¿no? Entonces buscamos que corregir lo que hemos identificado, ¿no?, a través de una mejora para optimizar la gestión documental y la seguridad, ¿no? Y todo esto nos conlleva a obtener un documento de informe y seguimiento donde vemos los resultados, ¿no?, que se realiza, el seguimiento y las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Es una secuencia. Después también tenemos cómo podemos definir, ¿no?, ¿Qué finalidad tiene todos esos instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? que apunta a mejorar el riesgo laboral, ¿no?, y la salud, un entorno más seguro, y las enfermedades Ocupacionales, ¿no? Que nos va a permitir fortalecernos, ¿no?, a través de las capacitaciones donde se va a incorporar entrenamientos regulares para manejo adecuado del documento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También nos va a permitir implementar la tecnología, ¿no?, adoptar sistemas digitales de gestión documental para mayor control y acceso, ¿no? Y esto también se da a través de las auditorías continuas, ¿no? Mantener evaluaciones periódicas para garantizar actualizaciones y cumplimiento, ¿no? Y sobre todo, buscamos que promover una cultura de seguridad, ¿no?, fomentando el compromiso de todos los colaboradores en la prevención y gestión de riesgo. Porque ustedes saben que ya hemos visto eso, que generalmente la seguridad y salud del trabajo involucra a todas las personas, ¿no? Tanto al empleador como a los trabajadores o colaboradores en su conjunto. Todos tenemos que ser partícipe para tener un ambiente laboral agradable y sin accidentes, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, en su institución, alguno de ustedes me puede decir si ha pasado una auditoría interna, que ha venido a su institución, a su ambiente, ¿no?, una auditoría interna. Sí, profesora, por ejemplo, en mi Por favor, caso, dígame. vino el comité, unos representantes del comité, Ujú. vinieron a ver si los pasillos estaban despejados, Los famosos pasillos, Carrasco. vinieron a ver los ¿Cómo lo extintores. encontraron? ¿Pero fue Ah, una visita inopinada o fue una visita que ya les anunciaban? no, fue inopinada. ¿Y cómo los encontraron? Justo estaba seleccionando documentos para eliminar y estaba un poco desordenado, ¿no? Y sí me Ya, llamaron la atención y me dijeron que no, no, pues los pasillos siempre tienen que estar estar libres. libres, así es. Y también revisaron si es que los extintores estaban en lugares estratégicos. Y Estratégicos y vigentes. exactamente, ajá, sí, sí, sí tenían, creo que entregan con un certificado, una Así es, sí, especie, tiene una anotación ahí de su vigencia. Ajá. exactamente, vieron si estaba actualizado todo. Luego vieron, por ejemplo, la iluminación dentro del repositorio, si Si es era la que apropiada. exactamente. Y bueno, más que todo me hicieron la observación porque las cajitas que yo tenía estaban justo debajo de los extintores, entonces me dijeron que eso de ahí yo tenía que moverlo porque el extintor tenía que estar Libre y libre accesible. Ujú. y también los pasillos. Esa fue la observación que me hicieron y tuve que corregirlo, ¿no? Claro, así es.
Y hemos dicho, sobre todo, debemos acostumbrarnos a los espacios, dejarlos libres, porque como le digo, en un eventual evacuación, nuestra mente busca el lugar que escape y no se fija lo que hay en el camino, porque se supone que ese es el camino, no esperamos que hayan alguien puesto alguna caja. Hoy día uno de los jóvenes también vinieron, le estamos prestando nuestra impresora al área de contabilidad porque necesitaban imprimir sus libros contables. Y habíamos puesto, uno de los chicos había puesto una caja mientras trabajaba, viene el chico de OTI de G de informática y se chocó con la caja. A mi compañero le he dicho, por favor, no deje cajas en los espacios de tránsito. Le digo, la gente se acostumbra y busca y camina sin darse cuenta, le digo. ¿Algún otro compañero que haya pasado así una auditoría que le hayan hecho recordar lo que venimos? Sí, profesora, buenas noches. Algo similar, Hola, Guamán. ¿cómo está? Algo similar así como Benjamín, fueron también a mi archivo, verificaron cómo se llaman los extintores, las señalizaciones, vieron si está, ¿cómo se llama? Los espacios si están libres, ¿no? Y también vieron lo que es si están normados desde las señalizaciones del archivo, ¿no? Ujú. Verificaron todo y más que todo, bueno, nos aconsejaron, ¿no? Dijeron que las áreas deben estar despejadas, ¿no? Que no tengan las cajas por ahí para evitar algún accidente y, y cuando entremos, y entremos bien protegidos, ¿no? Porque siempre tenemos en la parte de adelante Exacto. tenemos un botiquín y también tenemos aparte tenemos un casco, tenemos una mascarilla para protegernos, ¿no? Para entrar A los depósitos. ajá, los depósitos. Y aparte de ello también nos indicaron, ¿no? El uso de las escaleras, más que todo ahí, porque Exactamente. ajá, tener también un espacio en un área donde no afecte el tránsito de las personas. Claro, exactamente, poner las escaleras en un espacio donde ni tampoco que en un eventual sismo nos caiga a la cabeza alguien, ¿no? Correcto, ajá. Sí, eso es lo que debemos hacer. Ujú. Ok, pero también fue igual, una visita inopinada o les anunciaron, porque como, No, no, siempre a veces nos caen visitas inopinadas. sí, es lo mejor, porque cuando te anuncia ese día ponemos todo en orden. Sí, sí, a veces estas eran una pequeña cosita, pero dice, "Ya te vamos a visitar tal fecha, bueno, ahí ustedes no podemos ahí ordenar todo, pues, ¿no? Pero siempre Claro, exactamente, sí. Y eso no es, pues, porque ustedes saben que los siniestros no te esperan, no te avisan, ¿no? Y sabes que mañana te voy a caer, debes tener tu no, espacio libre para cualquier que te... momento te caen en cualquier hora y Claro, exactamente. a veces estás haciendo movimiento de cajas, algo así, haciendo alguna transferencia y eso, entonces, pucha, y te cae así de sorpresa. Así, ya, ok. Ajá. Gracias, Guamán. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna de las chicas? Tengo 20 estudiantes, 20 participantes. ¿Nadie más ha pasado una auditoría? Y a la mayoría yo supongo que trabaja, sí les han hecho llegar, ¿no? Instrumento de gestión, como por ejemplo su reglamento interno, protocolo de seguridades para emergencias, acciones. Supongo que les han indicado los espacios de evacuación y los espacios de resguardo para el caso de los sismos. En ese caso, profesora, bueno, como no sé si será parte de la forma de trabajo de la institución donde yo presto servicio, pero en realidad como yo soy locador, no tuve acceso al reglamento interno, ¿no? Reglamento interno, sí. Ah, pero ya por una practicante que fue al archivo, yo recién ahí sí pude tener acceso a este documento, pero sí a los locadores no nos entregan eso. Debería ser parte del procedimiento entregarle también eso a los locadores. No es tan, es que generalmente lo hacen por la modalidad de trabajo, pero se supone que todas las pautas generales igual se las deben compartir, ¿no? En el caso de mi institución, se comparte a través de las capacitaciones, donde es obligatorio que asistan todos.
no interesa la modalidad de trabajo, deben asistir todos. Y ahí, por ejemplo, el encargado de seguridad, el encargado de seguridad ocupacional, porque así se llama, en ese puesto, generalmente da pautas generales, ¿no? Desde la cuestión de riesgo, en el caso de las ondas eléctricas, en el caso de los espacios, espacios altos, en el caso de los pesos, en los problemas ergonómicos, ¿no? En el caso de una evacuación, en el caso de cómo debemos tener, por ejemplo, el orden en las oficinas, que no demanda el orden, ¿no? E incluso, por ejemplo, también nos viene el médico ocupacional con sus clases o con su capacitación de las recomendaciones de una alimentación saludable, ¿no? Sí, partícipe, todos participan, sin la distinción de la modalidad de trabajo. Sí, profesora, justamente un poco razonando un poco acerca de lo que hemos venido escuchando sobre el compromiso de la alta dirección y el alcance, ¿no? Que debe tener estas políticas, estos documentos que hemos visto. Debería ser parte también, ¿no? O sea, cuando nosotros colocamos casi por inercia que el alcance pues sea de todos los trabajadores, independientemente de la modalidad, De la ¿no? modalidad de trabajo, exactamente. Pero en realidad, si de verdad esperamos que el alcance sea ese, también debería la institución tener por obligación entregarle a cualquier trabajador, independientemente De la de la modalidad de forma trabajo. exactamente este reglamento, ¿no? Pienso yo, no sé, ahora que estoy escuchando, ¿no? Esto, un poco que pensando, reflexionando un poco, Claro, debería ser. claro, por ejemplo, como te digo, en el caso nuestro, el reglamento interno, ¿qué tiene que ver? Lo que es la puntualidad, la asistencia, las vacaciones, los permisos que puede sacar. Casi generalmente ven cosas internas de administración desde el punto de vista de responsabilidad del trabajador que tienes que estar en una planilla, ¿no? Eso es lo que nos representa a nosotros el RIS. Pero para eso está el de seguridad, el responsable ocupacional, donde él sí nos da pautas que tienen que ver con todo lo que es seguridad, ¿no? Incluso cualquier persona puede formar, sin importar la modalidad de trabajo, puede formar parte del comité de evaluación de trabajo. Aunque a pesar que se hace la modalidad de la convocatoria, ¿no? Puede participar, porque a veces nadie, lo menos los nombrados, son los que menos quieren participar. Entonces, eso es lo que está periódicamente haciéndose, estableciéndose y dándose pauta general. Incluso no sé si usted ha visto el TDR que le entregan. En el TDR Ah, que usted firma, ha visto las sí, pautas que le ponen. sí, todas las tareas y Y que usted se compromete, ¿no? Con todo a respetar, a tener conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en mi institución ya no le dan esto, pero le ponen el link donde se puedes encontrar todo. más Las práctico. prácticas y buenas prácticas y tanta cosa, entonces dice, ¿no? Entonces ahí te hace partícipe, ¿no? Incluso todos firman, ¿cuántos? 4 o 5 declaraciones juradas. Y una de ellas, una de las declaraciones juradas que se firma justamente es eso, ¿no? El hecho de que tienes que tener conocimiento y ser partícipe en todas las prácticas y buenas prácticas que tiene la institución, ¿no? A favor de la buena eficiencia, la transparencia, la no corrupción, la anticorrupción. Incluso habrán visto que ahora hay manejos también de canales de denuncia, de acoso, ¿no? Hay una oficina. Profesora, Sí, dime si la fuentes. compañera Janet ha escrito su experiencia en su lugar de A ver, a trabajo. ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque no lo veo. Repito, no encuentro dónde está. Ya dejamos de compartir. Ya, a ver acá. ¿No? Acá, a la compañera, sí dice. En el colegio, a inicio del ciclo escolar,
por entrega de materiales en el área de seguridad y salud del trabajo, verificó el acceso del almacén y vieron el estado de los libros comparando los registros de inventario y si el almacenamiento es adecuado, ¿no? La humedad, el polvo, etcétera. Solicitaron el último inventario y registro de la entrada y salida. Al final nos brindaron unas recomendaciones sobre demanda, aunque avisaron que entre el 26 y el 30 de marzo iban a revisar todo, no se manejaba un día exacto, llegaron en pleno proceso de atención a demanda. Ujú. Sí, pues generalmente dejar de compartir. Ya, ok, ahora sí. Generalmente es así, ¿no? Siempre tenemos lo más adecuado es que sea visita inopinada. Incluso me acuerdo que un día, no sé qué se le dio a comunicaciones, el área de comunicaciones nuestras, que comenzó a pasar por las oficinas y justo había pasado por la oficina de OTI y de G y los chicos pues a veces tenían los tres chicos que trabajan ahí, uno tenía su pan, el otro tenía sus, sus frutas y le había tomado foto por todos sitios, lo habían difundido. La gente comenzó a cuidarse más de tener su escritorio más, más ordenado, ¿no? Porque a veces Sí, nos acostumbramos a mantenerlo, a veces sin darnos cuenta, extendemos nuestro desorden en la oficina, ¿no? sí, precisamente justo del comentario que le había hecho sobre la visita inopinada que tuve, también tomaron fotos así de las cajas debajo de los extintores y todo. Y después publicaron ellos publicaron como los resultados, ¿no? De sus visitas Visita inopinadas. inopinada. Ajá, y ahí en el área de archivo y pusieron todas las fotos que se encontró, que tiene que corregir, y no sé, o sea, y lo publicaron para todos, ¿no? Le enviaron el correo. Y ya después están comentando, no, que Daniel, ¿cómo vas a tener así? Y ya, bueno, creo que después de la vergüenza ya toca Ya no, corregir. ya no, ya no se olvidan. A veces, Exactamente. a veces resulta, pues, a veces resulta, nos queda más la reprienda que las buenas maneras, ¿no? A veces nos dicen en todas las buenas maneras, mira, te lo recuerdo, ¿no? Pero a veces cuando nos evidencian en nuestro desorden, ¿no? Entonces a veces ya nos da vergüenza, ¿no? Aunque sea por vergüenza, optamos Sí, no por queda hacer otra más. caso. Sí, por hacer caso y mejorar mejorar nuestros hábitos, ¿no? En cuestiones de orden. Sí, sobre todo nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Ustedes saben, trabajamos con documentos, con caja de documentos y sin darnos cuenta, a veces nos demanda mover todo, ¿no? Mover todo y bueno, entonces debemos regresar al sitio. Por ejemplo, yo siempre he trabajado en las instituciones que he trabajado siempre, ¿no? Les digo a los chicos, siempre, si vamos a sacar algo, debemos regresarlo a su sitio. Así no lo concluye, regrésalo tal cual, porque al día siguiente usted por A o B no viene, se queda un día. Al otro día por O tampoco viene, no. Y al tercer día usted viene y ni bien llega, le asigna otra tarea y se quedó eso tirado, ¿no? Y a veces la memoria es frágil, pues, ¿no? Entonces no nos vamos a acordar y vamos a tener problemas de luego cuando se nos extravíe algún documento. Bueno, chicos, entonces, ¿alguna otra compañera quiere participar? Ya hemos redactado nuestro hiper, nuestra política, entonces ya con eso, con las pautas que hemos estado dando, cada vez no, lo podemos mejorar. ¿Algún compañero más que quiera participar? Hoy día están, o no están, o todos están mudos. Hoy- Bueno, profesora, en lo que pasa en mi Hola, María. institución, ¿cómo está, profesora? Sí hubo, pero más que todo como una inspección para ITSE. Entonces ellos estaban revisando pues los extintores, empezaron a ver las luces de emergencia, que las puertas de Libres, emergencia, porque es estén un libres. edificio de 6 pisos, Ujú. sea retráctil, que se abra con facilidad. Sí es. Estuvieron midiendo también el nivel de luz, el nivel de los escritorios Las y en el distancias. sótano, sí, exacto, la computadora, pero bueno, ahí todos utilizamos laptop, no utilizamos este PC de mesa Ujú. y la distancia que tenga el elevador de la laptop, o sea, que todo esté acorde, ¿no? Incluso también las sillas ergonómicas.
Ujú. Y también midieron la distancia entre los anaqueles. El archivo central se encuentra en el sótano Allá y los vieron, espacios. Ujú. claro, por los espacios, porque todas las oficinas Tránsito. están distribuidas en los 5 pisos. Ya. Midieron también para que no se trabara, porque ahí tenemos lo que son estanterías móviles, no Ajá. tenemos fijas, y que, bueno, la manivela, de que los Claro. carriles estén derechos, y que las cajas, por ejemplo, nosotros tenemos las cajas, solamente trabajamos tres, profesora, Ujú. y las cajas estén apiladas en una manera, nosotros las tenemos embaladas con papel film para evitar caídas, Ya. especialmente las que están entre los pasadizos. Y bueno, solamente nos observaron que, bueno, habían dos extintores que estaban a punto de vencer y dos luces que eran para reparar. Ya. Sí, Sí, pues generalmente eso se hacen esas correcciones, ¿no? Identificaciones y correcciones. Buscamos que corregir, pero sobre todo los extintores que también deben estar actualizados, vigentes. Porque muchas veces eso pasa, ¿no? Ponen un extintor para que decir ahí está, pero a veces ni funciona. Y imagínense en el caso cierto que lo necesitemos, de nada nos va a servir, ¿no? Ni otra sí, de las en esto cosas. también era el incorrecto porque en el archivo no puede ir de agua presurizada, por ejemplo, sino tiene que ir de PQS. Claro, sí, Y eso también lo observaron. claro. Ujú. Y claro, profesora, un poco para agregar a lo que comentó la compañera y que hemos venido escuchando, este, a veces se deja un poco de lado, o no sé si solamente será en la experiencia propia, pero nunca he visto que hagan una revisión del estado de las luces de emergencia, por ejemplo, ¿no? Y eso ocurrió, por ejemplo, en el archivo. No Ya, revisó, el comité no revisó, no inspeccionó si es que estaban funcionando las luces, pero luego fue que estaban haciendo una instalación eléctrica y para eso estaban cambiando todo, ¿no? Todo el sistema eléctrico lo estaban cambiando, el sistema de iluminación, perdón. Y de pronto cortaron, dijeron, vamos a probar las luces de emergencia. Bajaron la llave para ver si es que funcionaba y no funcionaba y no se sabe hace cuántos años estará así en las luces de emergencia, ¿no? Y ya, como normalmente se trabaja en la mañana, hasta la tarde nada más, como que claro. no le da mucha importancia, ¿no? Y además el área de donde yo trabajo no es sótano, sino está a un primer nivel. Entonces, Ya. como que no le dieron mucha importancia. Entonces yo no sé si es que es costumbre del comité no darle tanta importancia a las luces de emergencia cuando creo que debería ser así, ¿no? Pienso. Claro, Lo que sí, todo, sabes, todo. Benjamín, es de que esas luces, cuando compran las más cómodas, Ujú. No duran, pues. no duran. Exactamente. Solita, como están todo el día a corriente Ujú. activa, entonces ellos se queman y justo pasa, por ejemplo, un temblor o un apagón en la zona, no se prenden porque nunca lo revisaron. Y como compran las marcas chinas o las más baratas, Exactamente. pues tienen un vida de útil de 3 meses a 6 meses, no tienen más. Por eso sí, de ahí por eso es que cuando nosotros hacemos la compra, no tenemos que hacer esas especificaciones. Son Claro, especificaciones que debemos nosotros tener en cuenta, ¿no? Que la durabilidad debe ser de un año como mínimo, para que ustedes tengan tiempo de revisarlo el próximo, ¿no? Porque claro, porque hay no, marcas y hay marcas. y Por ejemplo, marcas, hay una que han exactamente. puesto hace poco que es la Opelux, creo que se llama, algo así leí. Ya. Y tiene una vida útil de 1 año y medio, por ejemplo. Bueno, al menos mejor, bueno, al menos, ¿no? Con un año y medio todavía pues, nos da tiempo como para solicitar la revisión, ¿no? O la actualización o la compra de nuevos equipos, ¿no? Pero, Sí. porque a veces, ustedes saben que tenemos el problema de a veces atender otros procesos, otras cosas que nos gana tiempo y no tenemos mucho personal, entonces no podemos estar en todas. Y aparte que nadie quiere treparse, profesora. Son muy pocos los que se trepan a hacer el cambio. El cambio, incluso los detectores de humo, ¿no?
Sí, Igual, porque también requieren un mantenimiento porque se llenan de polvo, de tierra, así es. Ya no destruyen funciona. el Prácticamente, canal para claro, salir del agua. claro, y prácticamente dejan de funcionar, pues, ¿no? Ujú. Ok, vamos a pasar lista, chicos. Gracias por su intervención. Barrientos, Barrientos no ha llegado. 20 personas tengo, 19 personas tengo en aula. Cabral, Profesora, buenas noches, Barrientos. Yo ah, estoy ya, ok. presente, disculpe. Ya, está bien, no te preocupes. Cabral, Presente, profesora. Ayusani, Carrasco, Dávila, Presente, Durán profesora. Vacas, aceptado, sí. Presente. Guamán Díaz también. Guamán Wilman, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Huasco, sí lo vi. Malqui, Presente. Presente, profesora, buenas noches. Marín también. Mego también. Montenegro, Montenegro. Nuna Yaye, sí la vi, sí Presente, lo. profesora. Buenas noches. Montenegro, Nuna Yaye, profesora. sí, ya, sí, no, por eso es que te estaba diferenciando y regresé. Sí, a ti sí te escuché, pero a Montenegro, ya. Percori, Claudia, Profesora, buenas noches, hola, presente. buenas noches. Cifuentes también está. Simón, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. Turpo, también lo he visto. Urbano Pedro, ¿alguien ha puesto algo? Ah, no. Ya. Urbano, Villarrubia, Presente, profesora. Buenas Claudia, noches. Villaseca, sí lo he visto. Urbano, Sí, profesora. ok. Montenegro, Yanira, ha habido 19 personas, creo que ustedes son 21. Bueno, parece que han faltado. Ya, Montenegro no está, ¿no? Por favor, de luego no me escriban, profesora, yo estaba. Mientras no finalice, puedo arreglarlo, pero el problema es cuando finalizo ya no lo puedo arreglar. Vamos a poner el título, ¿ya? Documentos, procedimientos de control documental del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ya, chicos. Entonces, eso es todo. Gracias por su asistencia y atención. Veo que Gracias. algunos me están mandando Gracias, sus profesora. trabajos fuera de fecha. Bueno, lo estoy aceptando, pero no abusen, ¿ya? Por favor. No es mi intención jalarlos, pero también hay que ser un poquito más comprometidos, ¿no? Porque les doy bastante plazo. Pero bueno, se entiende que algunos por algún motivo, pero no abusen. Ok, chicos, gracias. Buenas noches, que Buenas descansen. noches, Profesora. nos vemos. Gracias, Buenas profesora, buenas noches. noches. Profesora, Chao, buenas noches. chicos. Buenas noches. Listo, guardado. Vamos a finalizar acá.
A ver, creo que ya acabó, ¿no? ¿O no? Sí, creo que ya acabó. Ok, eso es todo. Cuídense. Bye, bye.